Buenas tardes, nueva cuenta. Nos continúa con la clase de sistemas embebidos. Antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna pregunta con lo visto en la clase del día de ayer, en la parte de las funciones. No, Inge, bueno, de mi parte todavía no. ¿Tiene la compañera Diana Excel alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Y vamos a continuar con esta clase. Ayer quedamos aquí en la parte de los argumentos y los parámetros, en la cual veíamos la diferencia tanto lo que era un argumento y un parámetro. En el caso de que nosotros utilizáramos desde un principio, al momento de definir una función, colocábamos dentro el parámetro. Ese nombre solo te indicaba de que existía algún objeto, o bueno, alguna función, no tampoco algún elemento que se va a utilizar en la función. Como vemos aquí, repetíamos dos veces el nombre Bruce, es decir, esta parte de Bruce se va a utilizar en estas dos funciones. Ayer veíamos que podemos agregar más parámetros en nuestras funciones. Y hemos dicho que esos nombres de esos parámetros no tienen nada que ver con alguna variable. ¿Ok? Vamos a ver lo que serían las funciones productivas y funciones estériles. Como dice acá, algunas funciones que estamos utilizando, como las matemáticas, producen resultados. A falta de un nombre mejor, las llamaremos funciones productivas. Fruitful functions, perdón por mi inglés. Otras funciones como muestra dos veces, realizan una acción, pero no devuelven un valor. A esas las llamaremos funciones estériles o void functions. Entonces tenemos dos tipos de funciones productivas que nos dan un resultado y estériles que no nos muestran ningún dato. Cuando llevamos una función productiva, casi siempre queremos hacer luego algo con el resultado. Por ejemplo, puede que quieras asignarle una variable o usarlo como una parte de una expresión. Por ejemplo, tenemos aquí el llamado de la función mat.cos de radianes, que puede ser radianes un valor x, y ese le damos x, valor de x. Aquí utilizamos ese nuevo valor para sacar la raíz cuadrada de esos números. La raíz cuadrada de 5, a eso multiplicamos más 1 y lo dividimos entre 2. Cuando llamamos una función en modo interactivo, Python muestra el resultado, es decir, en la parte de interactiva de Python, bueno, el traductor automáticamente nos da el resultado. Vimos que utilizábamos el script, no era de esa manera, era necesario darle valor a una variable o incluso ponerlo como argumento en la función print. Aquí se pone un script, si llamas a una función productiva y no almacenas el resultado de la misma variable, el valor de retorno se desvanece en la niebla, es decir, si no guardamos esto en alguna variable, pues simplemente ese resultado se perderá en la nada. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, sí lo hizo, pero, ajá, ¿para qué me sirve eso? Vemos aquí arriba en el intérprete de Python, bueno, sí vimos que nos regresa algo, pero aquí, pues no, si no le asignamos una variable. Ese script calcula la raíz cuadrada de 5, pero dado que no almacena el resultado de una variable ni lo muestra, no resulta mucho de utilidad esto, así como está. ¿Cuál sería lo necesario? Bueno, vamos a repetir. Agregarlo o asignarle una variable. Las funciones estériles pueden mostrar algo en la pantalla o cualquier otro efecto, pero no devuelven un valor. Si intentas asignar el resto de una variable, obtendrás un valor especial llamado null. Vamos a ver esto. Aquí muestra una función que llama resultado, va a ser igual a muestra dos veces, bin. Y aparece esto, bueno, los programas que tuvimos la clase de ayer. Pero si imprimimos resultado, obtendremos nada. ¿Por qué?
porque no nos mostró nada ni hizo nada, solamente imprimió datos. No hizo sumas, no asignó ningún dato, realmente no hizo nada, por eso nos muestra esto. El valor no es lo mismo que la cadena no. Es un valor social que tiene su propio tipo, que es tipo nada. Pero entonces no es igual a la que vimos en clases anteriores donde poníamos no, que a la nada, o la nada, pero en este caso sí se asigna como si fuera un tipo de valor. Para poder devolver un resultado desde una función, usamos la sentencia return dentro de ella. Por ejemplo, podemos crear una función muy simple llamada sumados, que suman dos números y devuelve el resultado. Vamos a hacer esto en el script para ver cómo es que lo tiene. Entonces aquí vamos a quitar esto. Definimos una función que llamaremos sumados con los parámetros A, B, vamos a más B y regresamos. Aquí esa suma, pues igual para que sea una variable. Y ahí está. Aquí asignaré a X una variable. Bueno, a X asignaré lo que me haga la función sumados con los argumentos de número, que voy a ponerle que son 4 y un 6. Y al final le pediré que me imprima el valor de X. Vamos a compilarlo y veremos qué es lo que nos da arroja. Como vemos, efectivamente nos muestra el valor de 10. ¿Qué pasa si yo le quito return? Aquí. Pues efectivamente nos muestra lo que nos buscaba el ejercicio, que era la nada, porque aquí, pues sí, asignamos a una variable suma y ahí está, pero pues no nos regresó nada realmente. Entonces aquí debemos de decirle que regrese ese valor, que lo que nosotros queremos obtener es esta variable suma. Cuando que lo regresamos, ya imprime ese valor. ¿Por qué? Porque asigna esto a X. De esta manera que hemos imprimido, bueno, pues imprimimos lo que tenga X, que a la vez es lo que tenemos en suma, que es la suma de estos dos datos. Entonces es necesario colocar esa parte del rotor para poder retornar un valor que nosotros asignamos. Si no asignamos a mano, vemos que nos muestra que no tenemos nada. Entonces cuando se ejecuta el script, la sentencia print muestra, bueno, en este caso como este es 5, nos dará 8, ya que la función sumados ha sido llamada con 3 y 5, que son los argumentos que vimos. La función calcula la suma de ambos números y la guardó en una variable local a la función llamada suma, que es esta variable. Después usó la secuencia return para enviar el valor calculado de vuelta al código de llamada como resultado de la función, que esto luego fue asignado a la variable x, que a su vez se imprimió con la parte de print. Entonces, si no colocamos return de la variable que nosotros queremos regresar, pues vimos que no obtendremos nada porque, bueno, sí hizo esta suma, pero acá se quedó volando, no hizo nada. Bien, ¿dudas con esto? No, Inge. ¿Los demás, alguna duda? No, Inge.
Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿por qué funciona? Puede no estar muy claro por qué merece la pena molestarnos en dividir un programa en funciones, dado que si ya conocemos que los programas van de arriba hacia abajo, pues bueno, no se vería muy necesario eso. Pero aquí dice que existen varias razones. La primera, que es crear una función nueva, te da la oportunidad de dar nombre a un grupo de sentencias, lo cual hace que tu programa sea más fácil de leer, entender y depurar. Siguiente punto, que las funciones pueden hacer un programa mucho más pequeño al eliminar código repetido. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una llamada de una función y vemos que esa función se repite varias veces, pues eliminamos líneas de código. ¿Qué ganamos al eliminar líneas de código? Tamaño del programa. Entre más líneas de código tengamos, mucho más grande será el programa. Por lo tanto, es necesario poder eliminar esto. Esto es una anécdota. No sé si alguno de ustedes haya jugado Pokémon o conozca el juego. Un programador, que luego fue el director de Nintendo, cuando programaban el juego de Pokémon Plata y Oro, tienen un problema dado que el tamaño del cartucho, bueno, el tamaño del juego era demasiado grande para los cartuchos de Game Boy Color de esa época. Y los ingenieros, pues bueno, buscaban y buscaban su forma de cómo reducirlo, hasta que llegó este programador que era Satoru Iwata, y él leyó el código, hizo modificaciones, quitó más de 1000, bueno, pues ya 1000 sería muy poco, quitó un buen tramo de líneas de código y logró que tanto el mapa del juego original como del juego base, que era el oro y plata, como el mapa del juego anterior de Pokémon rojo y azul, entraran en el cartucho, solamente porque el señor sabía cómo reducir líneas de texto. Por eso, ¿qué quiero decir? Bueno, no todos tenemos tal vez esa forma tan fácil de hacer lógicos esos programas. De hecho, yo tampoco me puedo considerar un gran programador y como lo comentar, esa parte de programar y de depurar programas, valga la redundancia, es más de lógica y de mucha práctica, porque no es fácil. O sea, tal vez podemos tener programas muy grandes que hagan un trabajo muy, muy bien, pero tal vez ese programa es demasiado grande para lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en la parte que vimos del PIC, no llegamos a hacer programas muy grandes, pero si quisiéramos hacer una función con un PIC y nos vemos que nuestro programa tiene líneas y líneas y líneas de programación y vemos que ese programa es demasiado grande para nuestro PIC, pues bueno, aquí tuviéramos un problema. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, ver la forma de cómo reducir al igual en esto. Tal vez aquí en Python no tendríamos tanto problema en que fuera muy grande el programa, pero sí bajaría mucho la reducción de línea de texto si conocíamos reducir esa línea de código. Igual, además, si queremos realizar cualquier cambio en el futuro, solo tendremos que hacerlo en un único loop. Siguiente punto sería dividir un programa largo en funciones. Permite depurar las partes de una y luego ensamblarlas juntas en una sola pieza. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos ya un programa dedicado tal vez para sacar raíz cuadrada de números primos, pongamos así, y yo quiero hacer un programa que haga una calculadora, pues simplemente si ya tengo esa función que me lo hace, simplemente la jalo, y cuando yo decida o el programa me pida hacer esa función, pues simplemente la llamo una sola vez. Las funciones bien diseñadas a menudo resultan útiles para otros muchos programas. Una vez que se ha escrito y depurado una, podemos reutilizarla en programas posteriores. Aquí pone que a lo largo de este libro usaremos una definición de función para explicar un concepto. Parte de la vida de crear y usar funciones consiste en llegar a tener una función que represente correctamente una idea, como encontrar el valor más pequeño de una lista de valores, etc. Y bueno, más sobre eso es texto. Igual depuración, si estamos usando un editor de texto para escribir tu propio script, puedes que tengas problemas con los espacios y tabulación. El mejor método de evitar esos problemas es usar espacios exclusivamente, no tabulación. La mayoría de editores de texto que conocen Python lo hacen así por defecto, aunque hay algunos que no. Por ejemplo, aquí el Pchart
sí hace automáticamente los espacios que para funciones. De hecho, lo mismo lo estamos viendo. Si ustedes utilizan, por ejemplo, la Raspberry, algún programa como Mu, que es un script para Python, al igual ellos automáticamente, al momento que damos clic en función, deja el espacio de tabulación. De hecho, es raro encontrar uno que no tenga eso. Ahora, ¿dónde vimos que no hace eso? Bueno, en el intérprete de Python, o Python tal cual. Hay que hacer forzosamente ese espacio. Ten en cuenta que las poblaciones y los espacios normalmente no son, son invisibles, lo cual hace que sea difícil de probar los errores que se pueden producir. Así que es mejor que buscar un editor que gestione el identado por nosotros. Tampoco olvidemos guardar nuestro programa antes de hacerlo funcionar. Algunos entornos de desarrollo lo hacen automáticamente, pero otros no. En el caso de Pichar, si lo guarda. En el caso de los editores en la Raspberry, también lo hacen. De hecho, la mayoría lo hacen, incluso en C, incluso cuando utilizamos el MPLAB, veamos que también lo hacía automáticamente. Sabemos de qué código está, antes que está examinando el mismo que estás ejecutando, si no estás seguro por algo, como pues no, al principio del programa, hazlo funcionar de nuevo, si no ves hola en la pantalla, es que se está ejecutando nuestro programa mal. Entonces, sugiere que siempre busquemos la forma de, bueno, siempre estamos checando nuestro programa al momento de ejecutarlo. Aquí vienen algunas palabras clave y aquí vienen unos ejercicios para, lo pueden hacer, ustedes van a hacer lo que sería el ejercicio 5, el 6, que si ven es la continuación de tarifas y horas. Y todo es el ejercicio 7. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda con esa parte de funciones? ¿Verdad? Bien, jóvenes, vamos a dejar la clase en este momento. Me surgió un problema. Mañana comenzaremos con esa parte de iteraciones, dejaré los ejercicios para que los puedan resolver. No sé si alguien ha tenido problemas con los ejercicios que se han dejado de Python. No, no, Inge, sí han salido. Bueno, a mí sí me... Ok. Digo, no está no es tan complicado como los que vimos en el MPLAB. Eso, bueno, aquí que es un poquito más entendible que en el otro, dado que el otro, pues sí, era prácticamente generar todo, y aquí Python pues ya lo tenemos hecho, es más fácil. Muy bien, generó. Los demás, no sé si han tenido problemas incluso con la instalación de Python o la utilización de ese programa. Ok, voy a tomar tu experiencia como que sí. Los jóvenes voy a dejar aquí en la clase. Nos voy a subir las clases que faltan. Veo, bueno, no he subido la mayoría. Igual dejaré los ejercicios para que los puedan resolver. Espero que antes de vacaciones puedan utilizar la Raspberry para que vean cómo funcionan los programas y traspasarlos y verlos ya en forma real. Pero eso lo estamos viendo la próxima semana. Bien, jóvenes, les recuerdo que el día miércoles, el 5 de mayo, no habrá clases ese día. Así que, bueno, no tenemos clases, tenemos el día de mañana y no para esa semana. Bien, jóvenes, si no tienen más preguntas, nos vemos en la clase y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.